Bendito sea Dios. Les voy a pedir que abren su Biblia conmigo y de una vez vamos a la palabra de Dios. Vamos a predicar. Seguimos predicando con el tema de desafiados al crecimiento integral. ¿Se recuerdan? Crecimiento integral. El año 2023 es un año para crecer en todas las áreas de nuestra vida, como persona, como matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual. Crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y en el día de hoy vamos a hablar de un área muy especial, que es la gracia. Estaremos predicando sobre crecer en la gracia. Y para eso vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y a un mandato explícito, un mandato claro al respeto. Si segunda carta de Pedro 3:18, antes bien, ¿qué? Crecer, imperativo, mandato, orden. Crecer en la gracia es el primer mandato. Y el segundo mandato es, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese versículo 18 de segunda carta de Pedro es la conclusión de dos cartas que Pedro le escribió a la iglesia esparcida. La iglesia en los diferentes rincones del Imperio Romano, allí cerca del 67-68 de nuestra era, siendo perseguida, siendo atacada, siendo burlada desde adentro y desde afuera. Desde afuera tenían los ataques del imperio, que quería frenar el avance de la iglesia, porque la iglesia estaba proclamando un rey distinto al César. Los títulos que le habían dado al César, como protector, como curios, señor, como Soter, salvador, la iglesia decía que no, hay un solo Señor, hay un solo Salvador, es Jesucristo el justo. Por eso Roma no veía a la iglesia con buenos ojos. Roma no tenía problema con la religión, siempre y cuando la religión no desafiaba el poder del emperador. Pero el cristianismo desafía la hegemonía del César como Dios para los romanos y como Señor. Por eso el cristianismo se vio como un enemigo del César. Entonces desde afuera estaba el imperio que atacaba a la iglesia. De eso trata la primera carta del apóstol Pedro, de que a pesar de todo lo que estamos sufriendo, no perdamos la esperanza, no atesoremos la amargura, tenemos confianza en el Señor y esperamos su regreso. De eso trata la primera carta. Pero en la segunda carta Pedro trata un tema de que enfrentemos los enemigos que tenemos dentro de la iglesia. Y esos enemigos dentro son aquellos falsos maestros que tergiversaban, que contaminaban, que dañaban el mensaje, no predicaban el mensaje, adulteraban el mensaje y predicaban un evangelio insípido, un evangelio contrario a lo que Dios había revelado. Y Pedro llama esas enseñanzas herejías destructoras. Entre ellas herejías destructoras había, por ejemplo, gente dentro de la iglesia que negaba que Jesús era Dios. Había gente en la iglesia que se burlaba de la enseñanza de que Jesús iba a volver por segunda vez. Entonces ajustaban la Biblia a su propia conveniencia. Cualquier parecido con el presente no es coincidencia. Luego, después de Pedro enseñar la primera y la segunda carta, cómo enfrentarse tanto a los enemigos de adentro como a los enemigos de afuera, y Pedro termina concluyendo con esas palabras: antes bien, para vencer los enemigos de afuera y para vencer los enemigos de adentro, ¿qué es lo que hay que hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acercándonos a este pasaje hoy, para entender, para exponer, para conocer lo que Dios quiere hablarnos, es necesario que le hacemos varias preguntas. Entre ellas, ¿qué es la gracia? Otra es cómo crecer en la gracia, y eso es nuestra meta, responder a esas preguntas mientras desarrollemos el
mensaje. Si bien decíamos que el pasaje tiene dos mandatos, uno es crecer en la gracia y el otro es crecer en el conocimiento, vamos hoy a enfocarnos solamente en crecer en la gracia y en la próxima les hablaré de crecer en el conocimiento. Ya que el pastor Lipe ya me había enseñado que cuando son dos mensajes en uno, predica uno solo, no dos. ¿No? Así que voy a ser obediente, voy a predicar uno, no voy a predicar dos. Entonces, oramos que Dios nos dé su gracia y su sabiduría para responder estas preguntas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que estamos aquí presentes. Gracias por lo que has comenzado a hacer y lo que seguirás haciendo en el día de hoy. Gracias por tu palabra que hemos abierto, que nos llama hoy a crecer en la gracia. Danos la sabiduría, el entendimiento para entender cómo crecer en la gracia, para que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea edificada y nuestras vidas sean bendecidas. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así que la primera pregunta es, ¿qué es la gracia en la que debemos crecer? ¿Qué es la gracia? Una definición sencilla es, la gracia es el amor inmerecido de Dios. Es el amor inmerecido de Dios manifestado a nuestro favor para que podamos disfrutar de Él. Amén. La gracia es el amor inmerecido de Dios. Ni tú ni yo merecemos ser amados por Dios. Dios nos ama porque la palabra dice, Él es amor. De hecho, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Dios nos amó cuando aún éramos enemigos de Dios. Dios nos amó aún cuando le fallamos día tras día. Dios nos sigue amando aún cada vez nos apartamos de Él. Nos sigue atrayendo con cuerdas de amor. Dios ha hecho manifestar su amor inmerecido para que apoderándonos de este amor podemos tú y yo disfrutar de Dios. Dios en su soberanía es dueño de todo lo que existe en el universo. El Salmo 24 lo dice de una forma elocuente. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora medita un segundo en este versículo. De Jehová es la tierra, de norte al sur, del este al oeste. Cada rincón de este globo azul le pertenece a Dios. Pero no solamente le pertenece a Dios la tierra y toda su plenitud. Salmo 19 dice que todo el universo, todo el firmamento, Dios lo creó para que hable de la grandeza de su poder. Entonces, si todo lo que está en la tierra y su plenitud le pertenece a Dios, todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres le pertenece a Dios. Cuando tú haces uso de lo que no te pertenece como si fuese propio, eso tiene un nombre, ¿verdad? Dios nos ha prestado o nos ha delegado la tarea de administrar lo suyo y Dios demanda que seamos buenos mayordomos o buenos administradores de las tareas que Él nos ha encomendado. ¿Alguien dice amén? Dios nos dio el mundo para que disfrutemos de Él. Dios te dio la esposa que tienes para que disfrutes de ella. Dios te dio el esposo que tienes para que disfrutes de él. Dios te dio el carro que tienes o los vehículos que tienes. Dios te dio la casa que tienes, los dones que tienes, el talento, los recursos, la familia, la carrera, el trabajo, todo lo que tienes, Dios te lo dio para que disfrutes de ellos, pero en primer orden le pertenecen a Dios. La semana pasada el pastor Lipe nos enseñaba cómo Dios creó todas las cosas para su gloria, con belleza, con orden, con esplendor, poniendo especial detalle en cada cosa con un solo propósito, que su gloria sea vista en toda la creación. Es decir, el mundo le pertenece a Dios. Y el primer gran error que cometemos tú y yo es cuando vivimos como si fuésemos dueños de esta tierra. Y el punto es que en 100 años nuestros huesos no servirán ni para hacer botones, pero la tierra seguirá aquí. Aquella cosa por la cual hipotecas tu salud, hipotecas tu vida, hipotecas a Dios en tu vida y rechazas a Dios y vives de espalda a Dios en búsqueda de esas cosas, todo eso seguirá aquí y tú no, tú serás polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque al final de la historia todo le pertenece a Dios y tú y yo simplemente somos inquilinos de la vida y
Y lo que importa es lo que hacemos con la vida, que hace eco en la eternidad, que tiene valor en la eternidad. Si vivimos esa vida solamente por las cosas pasajeras, es un fracaso, es una tragedia. La vida solamente tiene sentido cuando la vivimos para aquello que tiene propósito en la eternidad, que es para Dios. Entonces en el Génesis capítulo 1 Dios creó todo para su gloria. Pero me encanta como dice el versículo 27 adelante de Génesis 1. Dice, después que Dios creó todo, mares, estrellas, soles, luna, árboles, leones, jirafas, elefantes, el monte Everest, todo lo bello. Después que Dios creó todo, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. ¿Y qué dice el 28? Dios los bendijo y les dijo a ellos: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, dominen sobre ella, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. ¿Para qué? Para que comemos mango y aguacate y uva, y todo árbol que dé fruto, y serán para comer. Y toda la bestia de la tierra para comerse un buen filete, y todas las aves del cielo para comer un muslo de pollo, toda planta verde para comer un buen legumbre, les será para comer. Así que coman ensalada. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era como bueno en gran manera. Así que la creación de Dios, buena en gran manera, perfecta en todo su sentido, hecho para reflejar la gloria de Dios, Dios se lo da al hombre, a Max, al pastor Luis, a Lipe, a Josué, a Gonela, a Camacho, a Ramón, a Estela. Dios se nos lo da a nosotros por pura gracia. No porque teníamos la capacidad, no porque tenemos ni idea de qué hacer con ella, por eso le hemos dañado. ¿Sí? Hello. Dios nos lo da para que lo administremos por su gracia. Así que para eso te creó Dios. Por eso la vida solamente tiene sentido cuando la vivimos en la gracia de Dios. Muchas veces hemos encontrado con gente que aparentemente lo tienen todo. Cada vez nos llega a veces noticias por las redes o por el correo electrónico. Personas famosas, poderosas, actores, actrices, gente del medio que pensamos que lo tenían todo, tenían mansiones, tenían carros, tenían cuenta bancaria, viajaban sin pasaporte al mundo entero porque eran tan famosos y terminan muriéndose muchas veces en el baño, ahogado en sus vómitos, ahogado con una sobredosis, porque no hay nada en esta vida que puede llenar el vacío del corazón a menos que sea Dios, porque Dios te dio una forma aquí adentro, solamente Él cabe ahí. Si no vives en la gracia de Dios, para el propósito de Dios, no importa lo que consigas o lo que tengas en esta vida, siempre serás un miserable. Si no me creen, pregúntele al gran rey Salomón. Salomón tuvo todo aquello por lo cual te matas a diario. Dice Salomón: cuando quise tener palacios, tuve los mejores palacios. Cuando quise tener jardines, sembré jardines que eran maravillas en el mundo. Cuando quise tener mujeres, tuve 1000 mujeres. Cuando quise tener ejércitos, tuve ejércitos. Yo me senté a escribir sobre filosofía, arte, ciencia, biología. Y al final del día todo eso era aburrimiento, aflicción de espíritu. Me sentía miserable porque para lo único el hombre existe y lo que realmente hace feliz al hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Porque lo más importante no es que tenemos a nuestra disposición la creación de Dios. Y gloria a Dios que nos ha dado su creación para que disfrutemos de ella. Gracias a Dios que tengo una cama, que no tengo que dormir en el piso. Gracias a Dios que tengo un vehículo, no tengo que salir a buscarle el tren para venir a predicar y llegar congelado. Y oro para que Dios te bendiga.
Gracias a Dios que tenemos trabajo para comer. Gracias a Dios que tenemos zapatos, no caminamos descalzos. Gracias a Dios por las cosas de Dios. Pero Dios es más importante que las cosas de Dios. Así que demos gracias a Dios hoy que no solamente tenemos las cosas de Dios, sino que tenemos a Dios en nuestras vidas. Es porque tenemos a Dios que podemos descansar cada noche. Es porque tenemos a Dios que podemos levantarnos cuando caemos. Es porque tenemos a Dios que tenemos esperanza, aunque el panorama se ve muy, muy, muy complicado. Pero Dios está con nosotros. Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos. Y como hijos de Dios, somos llamados a reflejar el carácter de Dios. Ustedes muchas veces dicen que el hijo mío se parece mucho a mí. Bueno, ni modo que se pareciera no sé a quién. Entonces es normal que los hijos se parezcan a los padres. Y tú como hijo de Dios, tú debes parecerte a Dios. ¿Sí o no? Y como definíamos la palabra gracia, es el amor de Dios que se manifiesta a nuestro favor. Dios en esencia es gracia, porque Dios en esencia siempre se ha dado a nosotros. Si Dios ha desplegado en toda la creación su naturaleza en forma de gracia, tú y yo somos llamados a desplegar en todo nuestro entorno la naturaleza de Dios a través de nosotros por medio de la gracia de Dios. Dios nos ama por su gracia. Dios nos perdona por su gracia. Ustedes saben que Dios no me mató anoche sabiendo todo lo que yo hice ayer. Es por su gracia. Dios está con nosotros hoy por su gracia. Dios te da salud por su gracia. Dios te hace sonreír y tener esperanza por su gracia. Dios es generoso con nosotros por su gracia. Y tenemos un mandato hoy de crecer en gracia. Ahora, ¿cómo crecemos en gracia? Hay varios ingredientes que necesitamos poner en la mesa, meter en la mezcla para crecer en gracia. Y el primer ingrediente, y a nadie le va a gustar, es morir al yo. Dile a alguien, debes matar el ego. Díselo. Mata el ego. Desarrolla humildad. Tú no vas a crecer en gracia mientras tienes al yo entronado en el trono de tu corazón. No puede haber adoración a Dios mientras practicas la adoración al yo. Es que yo me lo merezco. Es que yo me lo gané. Es que yo tengo el derecho. Es que eso es mío, de mi propiedad. Amados, te voy a decir una cosa. El ego es del diablo. ¿Me escucharon? El ego siempre tiene un perfume del demonio. El primer pecado que se cometió en el universo fue por causa del ego. Que Satanás dijo, esa adoración me la merezco yo, no el que está en el trono. El primer homicidio que se cometió en la historia, Génesis capítulo 3, capítulo 4 y 5, perdón, fue porque un muchacho que Dios recibió la adoración de su hermano y entendió que él tenía el derecho de ser acepto para Dios y no el hermano Abel. Y Caín mató a su hermano por ego. Ahora la pregunta es, ¿cuántas amistades tú y yo hemos destruido por el ego? ¿Cuántas relaciones tú y yo hemos destruido por el ego? ¿Cuántas bendiciones tú y yo hemos perdido por el ego? ¿Y qué pasó ese silencio? El problema del ego es que sustituye a Dios en tu corazón. Y si Dios no está en tu vida, no importa lo que hayas logrado, eres un miserable. Así que saca el ego, muere al yo, porque el ego te va a terminar matando. Y tú sabes lo triste cuando te mata el ego, mueres solo, amargado, aislado, en un rincón, sin nada, sin nadie, solo tú y tu bendito ego. Si para crecer en gracia
Debes morir al yo. Dios nos llama a ser personas de personas, gente de gente. Dios nunca pensó en crear a un hombre o una mujer y ponerle una isla para que viva solo. Dios nos llama, nos salva para que vivamos en comunidad. Pero el ego es un repelente de personas. El ego repela a la gente, pero la humildad atrae a la gente. Para crecer en gracia hay que crecer en humildad. La falta de humildad mata, destruye la manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas. Y eso no es la voluntad de Dios, mi amado. Me duele ver tantos matrimonios destruidos por falta de humildad. ¿A ti para qué te sirve tener razón? Si tener razón te va a dejar solo. ¿Quién come con la razón? Es que yo tengo la razón, hay que dármela. Si tú la tienes, no tienen que dártela, ya la tienes. Hello. ¿Cuántas relaciones personales marchitando por falta de humildad? Amigos que tienen años sin hablar y ni saben por qué dejaron de hablarse. Por el ego, porque ninguno de los dos se atreve a tomar el micrófono a hacer la bendita llamada. Hermanos, testimonio personal. Sabe que mi papá está enfermo, tiene tuberculosis, los pulmones están muy afectados. Y ellos eran 8 hermanos, murieron 2 y quedan 6. Y hablaba con él ni siquiera puede hablar. Yo hablo con mis hermanos, él no tiene voz ya para hablar. Y uno de los hermanos del más pequeño, mi héroe de toda la vida, yo me crié viéndolo a él porque está sumamente inteligente el tipo. Yo siempre quería ser como él y le preguntaba al tío, ¿has visto a mi papá? Dice que no, tengo varios años que veo a tu papá. ¿Y qué pasó? No sé, él dejó de llamarme, dejó de llamarlo. Pero te reprendo, tío. Y reprendo también a mi papá. ¿Te imaginas 2 hermanos que tienen años que no se hablan porque ninguno quiere tomar el bendito teléfono a hacer una llamada? Eso es lo que hace el ego. Destruye, mata. La humildad es la capacidad de bajar la cabeza porque no porque me siento inferior, sino porque valoro más la relación contigo que el deseo de tener razón. Pablo define así humildad. Filipenses 2:3. Pablo dice, nada hagamos por vanagloria o por egoísmo. Nada hacemos por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. ¿Y cómo define humildad? Considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. No son superiores, pero considero como un superior. No vamos a crecer en gracia si no aprendemos a crecer en humildad. Si no echamos fuera el ego. Si no matamos el yo. Tenemos que sacar el ego del trono y colocar a Jesús. Tenemos que cambiar la idolatría, la egolatría por el culto a la persona de Dios. ¿Cuál es el primer ingrediente para crecer en gracia? Matar el yo. Si cierra tus ojos, levanta la mano y dile, Señor, pongo el yo ante tu altar. Señor, pongo el yo ante tu altar. Pongo mi ego exagerado, mi ego crecido. Lo pongo ante tu altar porque al final del día el único que merece adoración eres tú. Yo quiero crecer en gracia y el ego no me deja. Permita que hoy yo te entrego mi yo para que seas el tú de Dios quien gobierne en mi vida. Amén. Segundo ingrediente, ¿quieres crecer en gracia? Aprende a amar intencionalmente al prójimo. Yo puse aquí la palabra intencional. Intencionalmente. Tú tienes que amar al prójimo de forma intencional. El prójimo es el próximo, el que está al lado. ¿Sí? Mi prójimo más cercano, ¿saben quién es? Mi esposa. ¿Sí? Está al lado. Caminamos juntos, dormimos juntos. Sí, el amor al prójimo comienza con amar la familia. Ama a tus hijos. Ama a tus hijastros. Ama a tus sobrinos. Ama a tu esposa. Ama a tu esposo.
Ama a tus suegros. Ama a tus padres. Yo no compro tu cristianismo si tú me dices que eres cristiano, pero tú no amas, no honras, no respetas a tu esposa. Eres un hipócrita. Yo no compro tu cristianismo, mujer, si eres una irrespetuosa, mala madre, mala amiga, mala hermana. Yo no compro tu cristianismo. Necesitas aprender a amar intencionalmente al prójimo, comenzando con lo que está más cerca. Si no amas a tu prójimo, tu cristianismo es de cartón, es una falsificación. Jesús en una ocasión entró en el templo y le dijo a los religiosos que estaban en el templo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra está en la Biblia. Así que si tú dices que eres cristiano, pero tú no amas al prójimo, dice Jesús que tú eres un hipócrita. Pero aquí no hay de esos, no allá, en otro lugar. Es un cristianismo falsificado, es un fraude. El cristianismo que no ama al prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que toda la palabra de Dios, toda la ley de Génesis a Apocalipsis se resume en amar a Dios y amar al prójimo. No importa cuánta Biblia tienes, cuánto doctorado, maestría en teología, en epistemología, en divinidad. No importa cuánto ministerio tienes, que cuando tú oras la gente cae al piso y son sanados. Si tú no amas al prójimo, eres un falsante. Ama a Dios y ama al prójimo, se resume toda la Biblia. Pero el apóstol Juan dice que solamente puedes amar a Dios cuando amas al prójimo. Hola. ¿Ustedes saben por qué la iglesia del siglo I fue una amenaza para el imperio romano? Porque se amaban incondicionalmente. No porque tenían mucho ministerio de alabanza, y gloria a Dios por ellos. No porque hacían grandes congresos en palacios, o tenían grandes templos hermosos como este, y gloria a Dios por este templo tan lindo. No porque tenían batería, piano, guitarra. Ellos se convirtieron en una amenaza para el imperio más grande que el mundo haya visto, porque se amaban. Eso es lo que atraía cada día miles y a cientos, porque esa gente se amaban con locura, amando intencionalmente al prójimo. Me llama la atención algo que dice Pablo en Gálatas 4:14. Dice Pablo en Gálatas 4:14, hablando de cómo le amaba la iglesia de Galacia. Dice Pablo: cuando fui a ustedes, no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Otra versión dice: ustedes no hicieron gesto de asco con su cara, ni escupieron al piso cuando me vieron o cuando me acerqué. ¿Qué tenía Pablo en su cuerpo? No tengo idea, pero Pablo tenía algo en su cuerpo que daba asco. Sin embargo, en esa condición, dice Pablo, ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús en persona. Si eso no nos reprende, debemos revisarnos. Dice Pablo: yo estaba en una condición para darle asco a ustedes, pero ustedes me recibieron como un ángel. Y a veces no recibimos al hermano, no porque nos da asco, porque nos da envidia a veces. Entonces, si queremos crecer en gracia, tenemos que aprender a amar al prójimo intencionalmente. Tenemos que ser personas que amamos a Dios y que amamos a la gente. Que cuando llega una visita por esta puerta tenemos que volvernos locos, dándole la bienvenida. Que se sienten en casa, en familia. Así creceremos en gracia. Porque la gracia es el amor de Dios manifestado, y cuando amamos, mostramos la gracia. Otra forma que amamos al prójimo, no solamente recibiéndolo, amamos al prójimo cuando aprendemos a restaurar al caído. Si algo es seguro en esta vida, que todos en algún momento vamos a caer, hemos caído. ¿Sí o no? Y cuando tú y yo caímos, necesitamos que nos den gracia, que nos restauren. Si tú y yo necesitamos gracia cuando caemos, ¿por qué le damos patada al hermano cuando se cae?
Tú necesitas gracia cuando te caes, ¿sí o no? Pues da gracia al otro cuando se cae. A veces los esposos no felicitamos cuando la comida sabe buena, pero criticamos cuando sabe malo. Repréndete. Da gracia, amado. O cuando nos dice las esposas, tú siempre dejas los zapatos en el medio de la sala. No siempre, a veces. Pero siempre, no, da gracia. No diga siempre, diga a veces. Porque no es siempre. Pablo dice en Galatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, si a un hermano sorprendido en una falta, no le dé patada, no le eche leña, no tape el hoyo donde está. No. Ustedes que son espirituales, amén, restáurenlo con espíritu de qué? No con orgullo, para saber decir, mira, yo restauré a fulano, denme una placa. Con mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, amamos al prójimo, está orando al prójimo. Pero también Pablo enseña que amamos al prójimo cuando no nos cansamos de hacer el bien. Mira, yo sé que algunos prójimos no colaboran. Yo lo sé. Hay prójimos que no colaboran. Amén. Pero tú tampoco colaborabas para que Dios te amara. Dios te amó a pesar de ti. Dios me amó a pesar de mí. El problema es que cuando amamos esperando que nuestro amor sea retribuido, vamos a frustrarnos. ¿Sí? Vamos a desilusionarnos. Tenemos que amar simplemente porque Dios nos ama y no esperar ser retribuido en amar. Si somos retribuidos, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero si no, simplemente obedecemos el mandato y la palabra de Dios. Es que no nos cansemos de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Pues porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Cegaremos, pero no del que hicimos el bien, sino de Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe, pero a todos. Al que habla un idioma diferente a ti, al que se parece diferente, se viste diferente, que come cosas que tú no sabes que existían, que habla idiomas que tú no sabes y están bendiciéndote o diciendo mala palabra, a eso también hay que bendecirlos. Porque no tiene ninguna gracia que solamente nos reunimos con los que nos entendemos y los que comemos lo mismo. Ya les dije a ustedes en tiempo atrás, tiempo pasado, que a veces para vivir en comunidad hay que hacer concesiones. ¿Sí? Mi amiga Gilda, el otro día me llamó a preguntarme cómo hacer un espagueti haitiano. Preguntarás qué tiene diferente el espagueti haitiano, pues llámame y te explicaré. Que al espagueti le echamos arenque y lo comemos con guineo maduro y huevo hervido. Pero si tú le preguntas a mi esposa, te dirá cómo es, porque como está casada con un haitiano, tuvo que aprender. Como yo tuve que aprender también a comer espagueti y sopa, que es el espagueti que comen los dominicanos. Sí, hay que hacer concesiones. No podemos solamente quedarnos en nuestro espacio de conformidad y pretender crecer. Crecer demanda tener la capacidad de experimentar el dolor de crecer. Crecer duele. Entonces hagamos siempre el bien y creceremos en gracia. Porque en la medida que aprendes a dar, cada día dar se hace más fácil. En una ocasión estaba en un retiro con un grupo de hombres en República Dominicana, allá en Santiago. Yo estaba de rodillas en una esquina orando con un hombre muy rico, tiene tanto cuarto que no sabe cuánto cuarto tiene. No sabe cuánta casa tiene, cuánto apartamento tiene, no sabe cuántas plantas de gas o bombas de gasolina tiene. Él no sabe. Él dice, la hija mía sabe, yo no sé. No sabe cuánto terreno tiene. Dice, yo creo que ese es mío, no me acuerdo si compré ese. Así es. Tiene más cuarto que hojas de palo. ¿Saben qué significa eso? Tiene más dinero que hojas de palo que hay en el patio.
Y estábamos orando ahí de rodillas y él estaba llorando. Decía, Max, ora por mí. Yo tengo más dinero para vivir 10 vidas, pero yo soy demasiado tacaño que no me sale regalar ni 10 pesos al que tenga necesidad. Y me siento miserable por eso. Yo le dije, mira, voy a orar, pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Comienza a regalar. Cuando sales de aquí hoy en la tarde, párate en la esquina y regala. Deja de adorar tanto dinero. Comienza a adorar a Dios. Y cuando tú das, creces. Y creces en gracia. Otro ingrediente de crecer en gracia es crecer en el conocimiento de la palabra, pero eso hablaremos en la otra semana. Pero también quiero decirles que para crecer en gracia tenemos que vivir por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Mira, iglesia, te lo voy a decir. Deja de estar tentando a Dios. Si tú sabes lo que Dios demanda de ti y lo sabes, deja de hacerte el loco. Deja de hacerte el loco quebrantando intencionalmente la voluntad de Dios cada día en tu vida. Estás tentando la paciencia de Dios. Pablo dice, no andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú y yo sabemos que hay prácticas, costumbres, cosas en nuestras vidas que van a terminar matándonos si no lo matamos primero. Tú quieres crecer en gracia, deja de abusar de la gracia de Dios. ¿Tú sabes lo que es abusar de la gracia de Dios? Cruzar el semáforo en rojo orando que no te choquen. Eso es abusar de la gracia de Dios. ¿Tú sabes lo que es abusar de la gracia de Dios? Hacer fraude intencionalmente esperando que el IRS no te agarre. Ay, Señor, que no me agarren. Eso es abusar de la gracia de Dios. ¿Sabes lo que es abusar de la gracia de Dios? Es darte una hartura de chicharrón a las 12 de la noche esperando que no te haga daño. No puedes abusar de la gracia de Dios esperando crecer en gracia. Si tú sabes aquello que Dios demanda de ti, vive de acuerdo a eso. No hagas cosas malas esperando que el resultado te salga bien. Si tú sabes por la palabra que es incorrecto, no espera que Dios traiga una nueva revelación que va a cambiar su voluntad, porque Dios no va a cambiar su voluntad. Lo que está mal, está mal. Deja de estar coqueteando con la carne, con las tentaciones y todo aquello que mata a Dios en ti. Tenemos que dejar de jugar a ser cristiano, caminando sobre una cuerda floja, una línea. Como dijo el profeta no, lo dijo Josué. Si Baal es Dios, váyanse a servir a Baal. Pero si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Deja de estar jugando. Si Dios te ha convencido que Él es la verdad, pues ¿cuál es tu próxima pregunta? Hácela a Dios, pero deja de estar jugando. Amén. Crecer en gracia nos hace crecer en nuestra semejanza a Dios. Nos hace crecer en nuestra semejanza a Cristo. Y ser como Cristo, amados, es la razón por la cual Dios nos salvó. Es la razón por la cual estamos aquí. Desafiados al crecimiento integral es crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y si queremos ver a Dios como nunca lo hemos visto, tenemos que comprometernos con Dios como nunca lo hemos hecho antes. Y para crecer en la gracia, ese crecer en Dios demanda un compromiso y un esfuerzo intencional. El crecimiento no es un accidente. El crecimiento es el retorno de una inversión. De una inversión en conocer a Dios, de una inversión en crecer con Dios, de una inversión en amar al prójimo, de una inversión en permitir que Dios obre en mi vida. No es suficiente venir aquí cada domingo a escuchar lo que debemos hacer.
sino tomamos la decisión intencional de hacer lo que tenemos que hacer para crecer. Puedo predicarte 50,000 sermones, pero mientras no decides hacer lo que tienes que hacer para crecer, tú siempre vas a vivir en una mediocridad espiritual. Porque no basta con tener la intención de crecer. La intención no es suficiente. Dice alguien que el camino que lleva al infierno está adornado de buenas intenciones. Buenas intenciones, pero todos lo llevan al infierno. Sin embargo, el camino que lleva al cielo está pavimentado de las promesas de Dios. Abraza las promesas de Dios, descansa en las promesas de Dios, cree en las promesas de Dios, vive las promesas de Dios y sigue avanzando aun cuando el entusiasmo a veces nos falla. Recapitulamos. Tenemos que crecer en gracia porque es un mandato de parte de Dios. En crecer en gracia nos hace parecernos a Dios. Para crecer en gracia tengo que hacer ¿qué? Morir al yo. Digan fuera ego. Fuera el ego. El ego te va a matar. El ego te va a matar. Y nadie se recordará de ti. Hay que amar intencionalmente al prójimo. Hay que amar intencionalmente al prójimo. Aún aquellos que te dan asco, dice Pablo. Yo daba asco y ustedes como quiera me recibieron. Hay que vivir por el Espíritu. Dejen de darle gusto a la carne, darle gusto a Dios. Y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que será el próximo sermón. Algunas aplicaciones. ¿Tú quieres crecer en gracia? Esta semana proponte que sea una resolución. Que cuando te levantas, dile: Señor, hoy enséñame y dame la oportunidad de ceder. Cuando llegues a la casa ahorita o vas de camino y van a comer, escoges no tener la razón. Tal vez quieres comer hoy cubano y tu esposa quiere comer, no sé, guatemalteco. Que uno de los dos escoja no tener la razón. Y verán que van a comer hoy con paz. Porque si quieren tener la razón los dos, no va a haber apetito para comer, porque van a comer peleado. Sé intencional en ceder, en entregar el yo. Escoge no tener la razón hoy. ¿Para qué quiere tenerla? ¿Por qué? ¿Quién gana con eso? Nadie. Segunda aplicación. Acciónate en amar al prójimo. ¿Hello? Cuando compres la comida en 40 minutos, compra un plato extra para llevar. Y bendice a alguien. O invita a alguien a comer contigo. ¿Sí? No le gustó ese chin, ¿verdad que no? Hazlo sin ser visto. Hazlo sin esperar ser recompensado. ¿Hello? Le voy a dar otra aplicación sin quieren que sea en gracia. Cuando termine el culto, manda un mensaje a ese amigo, a ese familiar que todavía tiene su número, pero hace años que no hablas con él. Mándale un mensajito. Dile: hoy yo fui a la iglesia y Dios me puso a pensar en ti. Tal vez te manda a freír tusa, ¿qué importa? Pero das el primer paso. ¿Alguien dice amén? Tú y yo sabemos que hay alguien que tienes que mandarle un mensaje hoy. Que hay alguien que tienes que llamar en el día de hoy. Rompe el hielo. Rompe la barrera. Ahora, el orgullo te está diciendo que no lo hagas. El ego te está diciendo que te van a dar un boche. No sé quién se ha muerto de un boche. Gran cosa. Pero a lo mejor te vas a ganar un amigo de nuevo. ¿Sí? Tienes todo lo que te ganar, nada que perder. ¿Quieres que se den grasa? Comienza a leer tu Biblia diariamente. ¿No quieres leerla? Pues escúchala. Ve a YouTube, busca la Biblia en audio. Escucha los salmos mientras manejas, mientras cocinas.
Mientras te bañas, pon a sonar la Biblia y vas a crecer en gracia. Se trata de tomar decisiones, se trata de ser intencional, se trata de dar pequeños pasos, y esos pequeños pasos nos llevan a nuestro destino en Dios. Amén. Ponte de pie, oramos. Puedes cerrar tus ojos y comenzar a mirar tu vida como si estuvieses frente a un espejo. ¿Sí? Y eres tú con Dios. Están ustedes dos solos. Pero pregúntale a Dios en qué áreas de tu vida necesitas morir, en qué áreas en tu vida necesitas entregar para poder crecer. Yo creo que si tú eres casado, que mires tu matrimonio, tu relación con tu esposa, tu esposo, tu relación con tus hijos, tu relación con tus hermanos, y comienzas a identificar esos repelentes que han apartado la gente que tú amas de ti. Y muchas veces sufres mucho porque son gente que amas, pero tú no los puedes mantener cerca por el ego y por el yo. Ese hermano incómodo, ¿no? Ese hermano que no nos lo pone fácil, que a veces quisiéramos que nuestros padres fueran otros, pero no, son los que te han tocado. Y Dios nos está llamando en el día de hoy a que crezcamos. Lo primero es morir al yo. Reprende ese ego del diablo. Muere a ese orgullo del diablo. Y crezcamos en humildad, iglesia. Crezcamos en humildad. Por nuestra familia, por nuestra generación, por nuestra propia salud. El orgullo mata. Dejemos de tentar a Dios, de hacer intencionalmente lo que sabemos que no agrada a Dios, esperando que aún así Dios nos bendice. Eso es una locura. Dejemos de intentar llenar el vacío de nuestra alma con cosas pasajeras, porque solo Dios cabe allí. Tú pensaste que ibas a estar satisfecho comprando el nuevo carro, lo compraste y aún no duermes de noche. Pintaste de nuevo la casa y todavía no duermes de noche. Te mudaste a un apartamento más grande y todavía eres infeliz. Cambiaste todos los muebles de la casa, todavía eres infeliz. Es más, cambiaste de esposa, cambiaste de esposo, todavía eres infeliz. Porque necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Porque de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final pierde su alma. ¿De qué te sirve ser exitoso en la vida si al final pierdes tu familia? ¿De qué te sirve tener bienes y posesiones si pierdes tu salud? ¿De qué te sirve? No sirve de nada. Corre a Dios. Jesús dice: cualquiera que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguete a ti mismo. Muere, 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 muere. Porque cuando morimos volvemos a nacer. Y el Señor, me muero hoy en tu presencia. Me muero hoy al pie de la cruz. Iglesia, que nuestras luchas nos lleven al pie de la cruz. Que nuestras peleas nos lleven a la presencia de Dios. Que nuestras debilidades nos enseñen lo poderoso que es Dios. Que nuestras dudas nos muestren lo grandioso que es Dios. Que en nuestra soledad entendamos lo que es tener la compañía de Dios.